A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es que ideas como el fin del mundo, el rapto o el anticristo pasaron de ser textos antiguos a éxitos de taquilla y hasta lemas políticos? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de una teología del siglo XIX que, sin que muchos lo sepan, ha moldeado de una forma muy profunda nuestra cultura y nuestra política. Y para entender este viaje, nuestra guía será el trabajo súper detallado del historiador Daniel G. Hummel. Él es quien ha trazado la fascinante trayectoria de este movimiento, desde sus orígenes casi rebeldes hasta el legado tan inesperado que tiene hoy en día. Así que la gran pregunta que vamos a explorar es esta. Es casi un misterio histórico. ¿Cómo es que un sistema de creencias bastante específico, llamado dispensacionalismo, terminó metiéndose pero tan adentro de nuestro imaginario colectivo? Bueno, vamos a sumergirnos en esta historia para averiguarlo. Primero lo primero, vamos a ver dónde encontramos las huellas de estas ideas en nuestro mundo. Y, les adelanto, puede que estén mucho más cerca de lo que creen. El rapto, la tribulación, un gobierno mundial maligno. Estas ideas están por todos lados, en series de libros que han vendido millones y millones de copias, en comedias de Hollywood que se burlan del apocalipsis, y hasta en la estructura de las historias de zombies. Y, lo que es más importante, en el discurso de movimientos políticos que pintan el mundo como una batalla épica, una lucha final entre el bien y el mal. Miren, lo que vemos hoy son como los ecos, o como dice Hummel, los vapores de lo que fue un sistema teológico súper estructurado. Así que, para entender de verdad su poder, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y encontrar la fuente de todo. Y bueno, nuestro viaje nos lleva directo a la década de 1830, a un momento de muchísima agitación religiosa allá en las Islas Británicas. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, John Nelson Darby. Un hombre brillante, sin duda, pero profundamente desilusionado con la iglesia de su época. Y ojo, él no buscaba hacer una pequeña reforma, nada de eso. Él quería una reconstrucción total de cómo se entendía la Biblia y la historia misma. Y este fue su gran invento, su sistema. Darby propuso que la historia no era una línea recta, no, que estaba dividida en, digamos, épocas o dispensaciones. En cada una, Dios ponía a prueba a la humanidad de una forma distinta. Y adivinen qué, en cada una, la humanidad fallaba. Esto, claro, reordenaba por completo toda la narrativa bíblica. Así que, el punto clave es este. Para Darby, la iglesia de su tiempo era un fracaso rotundo. Estaba en lo que él llamaba una profunda apostasía. Y esa crítica tan radical fue el motor que lo impulsó a crear una teología completamente nueva. Una que imaginaba un final súper dramático para la era de la iglesia y un futuro totalmente diferente para Israel. Ahora, uno pensaría que las ideas de Darby se habrían quedado en un pequeño círculo de gente, ¿no? Pero no. Una herramienta increíblemente poderosa se encargó de llevarlas a las masas. Este fue el verdadero punto de inflexión. No era un libro de teología cualquiera. Era la Biblia misma, pero con un giro. Venía con todo un sistema nuevo de notas al pie de página, mapas y referencias, todo creado por un hombre llamado Cyrus I. Scofield. La genialidad de Scofield fue que funcionó como un traductor. Agarró las ideas complicadas de Darby y las puso ahí mismo, en las notas al pie del texto que la gente leía todos los días. De repente, la idea del rapto antes de la tribulación no era una teoría extraña. Era una nota justo al lado del versículo. La historia se convirtió en un mapa profético clarísimo y fácil de seguir. El impacto fue brutal. La Biblia de Scofield no solo vendió millones de copias, sino que estandarizó una forma de pensar. Creó una subcultura entera, con su propio lenguaje, su propia visión del futuro, y formó a generaciones de creyentes en institutos bíblicos y seminarios. Ok, con esta base ya bien establecida, el escenario estaba listo para que el dispensacionalismo diera el siguiente gran salto, de los seminarios a la cultura popular. Y esto nos lleva a una división súper importante. Por un lado estaba la teología académica, densa, llena de detalles, y por otro surgió lo que podríamos llamar el dispensacionalismo pop. Este tomó las partes más dramáticas y las convirtió en productos de entretenimiento. Básicamente, simplificaron el sistema para que el impacto fuera masivo. Y vaya que fue una explosión. En los años 70, el libro de Hal Lindsey conectó la profecía bíblica con los titulares de los periódicos y vendió millones. Luego, películas de bajo presupuesto como A Thief in the Night se volvieron un fenómeno que le quitó el sueño a toda una generación de jóvenes creyentes. Y por supuesto, la serie Dejados Atrás lo convirtió todo en un imperio mediático. Pero claro, esto tuvo una consecuencia.
Al hacerse tan populares a través de libros y películas, las ideas se fueron separando de su base teológica. El rapto se convirtió más en la trama de una película de suspenso que en una doctrina compleja. El mensaje, al final, estaba siendo moldeado por el medio. Y si pensábamos que la historia se quedaba en los cines y las librerías, estábamos muy equivocados. Pronto, esta corriente cultural daría el salto a un escenario mucho más influyente: la política. Hay que reconocer que el movimiento siempre supo adaptarse. Con la llegada de Internet, aparecieron sitios web que se dedicaban a interpretar las noticias del día a través de este lente profético, manteniendo la relevancia de estas ideas en un mundo ya digital y súper conectado. Y es justo aquí donde la investigación de Hummel traza una conexión directa y muy poderosa. Él argumenta que esta visión del mundo, con su historia de una batalla inminente y la necesidad de estar del lado correcto, fue el combustible perfecto para el resurgimiento del nacionalismo cristiano. Esa mentalidad de nosotros contra ellos, de un mundo al borde del colapso, con fuerzas oscuras conspirando, se convirtió en el marco perfecto para interpretar la política moderna. Se pueden ver elementos de este pensamiento en la energía del Tea Party y, más recientemente, hasta en la forma en que se construyen teorías conspirativas como QAnon. Y aquí está la gran paradoja. Mientras que el dispensacionalismo como sistema teológico formal perdía fuerza en los seminarios a finales del siglo XX, su versión popular y politizada se hacía más y más fuerte. Sobrevivió, pero no como teología, sino como una poderosa cultura política. Y esto nos deja con una pregunta final, y la verdad un poco inquietante. La estructura original que le daba sentido a todo esto se ha debilitado. Entonces, ¿qué ha surgido para llenar ese vacío? Y sobre todo, ¿cómo continúan evolucionando y moldeando nuestro presente, esas ideas que dejó atrás?